Pacífico Televisión presenta Socialmente Hablando. Con la conducción de Paola Ortiz. Y la participación de María Adriana Medina. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Socialmente Hablando, nuestro espacio de todos los martes, ¿cierto? Donde estamos compartiendo con ustedes retransmisión los jueves en Radio Nueva Aurora Red Bio Bio, pero estamos compartiendo, por supuesto, temas que son de interés para la comunidad. Hoy vamos a conversar un tema bien interesante. Atención, todos los trabajadores, todas las trabajadoras, ¿cierto? Vamos a conversar un tema que tenemos que saber. Como siempre, les doy la bienvenida a través de Pacífico Televisión, también a través de Radio Violeta Online y también a través de Radio Nueva Aurora Red Bio Bio en nuestra retransmisión. Vamos a conversar hoy sobre un tema que a veces lo conocemos así como en términos generales. No tenemos el detalle. A veces tenemos algunas dudas, ¿cierto?, sobre lo que son los permisos laborales. Yo quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, un invitado que ya es de la casa porque este live es parte también del ciclo que estamos llevando a cabo ya desde el año pasado con la Defensoría Laboral de Los Ángeles. Bienvenido, Juan Moncada, abogado jefe de la Defensoría Laboral de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido nuevamente. Hola, Paola, muchas gracias por el saludo y saludar a todos quienes nos están escuchando y viendo. Como siempre, primero agradecer la invitación, la oportunidad que nos da a nosotros como Defensoría Laboral y como Corporación de Asistencia Judicial de poder conversar acerca de ciertos temas, hacer, como le decimos nosotros, la bajada de lo que dice la ley para que quienes nos ven y nos escuchan puedan conocer un poco más en detalle acerca de sus derechos. Y eso es lo importante y lo bonito de este trabajo que estamos haciendo en conjunto, que estamos entregando los derechos que cada uno de los trabajadores, en tanto su calidad de trabajadores, tienen. Entonces es bien importante que podamos conversar y hacerlo lo más simple posible para que los conozcan, los entiendan y los sepan, para que en algún momento, si los necesitan, sepan que existen. Un abogado laboral en su pantalla, al alcance ahí de la Claro. mano, y que no siempre se tiene esa posibilidad. Así es que agradecidos nosotros también como medio y como medios asociados de poder tener esta alianza, ¿cierto?, con la Defensoría, que nos permite llegar, como tú dices, con esta información y que son definitivamente, Juan, los derechos. Imagínate qué importante que nosotros sepamos nuestros derechos para poder ejercerlos. Así es, pues esa es la idea en el fondo. O sea, los derechos existen, muchas veces no son conocidos o tienen alguna vaga idea. Entonces, la idea de esto no es decirle el artículo 68, 95 dice esto, sino que explicárselo y para que ellos sepan y en algún momento que tengan alguna noción de ello. Así es. Precisamente hoy vamos a conversar sobre lo que son los permisos laborales, ¿eh? A veces tenemos duda, por ejemplo, ¿se puede negar un jefe a darme permiso? ¿En qué casos yo tengo permiso? ¿Me van a descontar o no si me ausento por determinada causal, ¿cierto?, a mi trabajo? Bueno, eso vamos a conversar hoy día, tal como les decía yo, con nuestro invitado, Juan Moncada Salazar, abogado jefe de la Defensoría Laboral de Los Ángeles. Quiero hacer un paréntesis a nuestros auditores y a nuestros telespectadores que mi compañera María Adriana se va a integrar en un ratito más también a esta conversación. Juan, partamos contándole a la gente qué es un permiso. Ahí está la María Adriana. Justamente yo le estaba diciendo que te ibas a integrar. Sí, aquí estoy. Muy bienvenido entonces nuevamente acá al programa. Estaba atentamente escuchándolo, así que hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy interesante. Un frío día angelino, ¿cierto? Así es. Pero aquí estamos, calentito en la casa, ¿cierto? Con un tema muy interesante. Vamos, por favor. Oye, se nos viene unos días de harto frío, ¿ah? Sí, una ola. Jueves, viernes, sábado, hay que abrigarse muchísimo
porque se nos viene ahí como una ola de frío. Polar, sí. Una ola polar, claro. Bien, estamos entonces conversando, tal como les adelantaba yo, sobre este tema de nuestros permisos laborales, a los cuales tenemos derecho todos los trabajadores y por distintos motivos que Juan nos va a explicar. Y yo le estaba preguntando a Adriana, a Juan, que nos partiera explicando qué es entonces este permiso laboral. Claro. Se diferencia de otros beneficios. ¿Qué es el permiso propiamente tal? El permiso propiamente tal es un cese temporal de la prestación de servicios por alguna causa determinada. Eso es como en términos generales lo que podemos definir. Cesa la relación o la prestación de servicios por una causa determinada. Y en algunos casos es remunerada y en otros no por parte del empleador. Y también, en algunos casos también es subsidiada o el trabajador recibe un estipendio por parte de la institución de salud o en este caso el fisco del Estado, en el caso cuando se pagan algunos beneficios, principalmente la maternidad o licencia médica. ¿Ya? Importante decir aquí también que el Código del Trabajo establece permisos laborales, pero también los trabajadores con el empleador pueden pactar también otros permisos que no estén en la ley. Es factible pactar permisos que no estén en la ley. Muchas veces nos consultan, ¿yo puedo pactar con mi empleador? Sí, los sindicatos de hecho lo hacen, ¿no es cierto? En los convenios y los contratos colectivos establecen algunos permisos y el trabajador también puede pactar con el empleador ciertos permisos, ¿ya? Esto es para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo principalmente, porque ustedes conocerán, ¿no es cierto?, que en el sector público están lo que son los permisos administrativos que todos los funcionarios públicos tienen. En general son 6 días administrativos, pero también importante decir que estos permisos del Código del Trabajo también se aplican al sector público, ¿ya? Ya. Como primera gran diferencia y como primera gran determinación, digamos. Claro, porque en general estos servicios, estos permisos, digo, administrativos, son de libre uso, ¿cierto? Un trabajador del sector público lo puede pedir, usarlo para lo que quiera, pero en el caso de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, ¿cierto? Que es la gran mayoría de los trabajadores en Chile, puede entonces solicitar, adherirse, ¿cierto?, a un permiso. Pero ¿sabes qué? No quiero que se me vaya la idea porque tú, Juan, explicabas que efectivamente hay algunos que se originan por el solo hecho, ¿cierto?, de mi contrato de trabajo, que son inherentes a la ley, al Código del Trabajo que tú nos vas a explicar ahí. Pero en el caso de los convenios colectivos o de otros permisos que pueda pactar el empleador, ¿eso cómo se formaliza? ¿Se tiene que escribir en alguna parte? ¿Se hace un anexo de contrato o qué hay en el convenio que puede haber hecho el sindicato? No, normalmente esto queda por escrito. Siempre nosotros les decimos a los trabajadores, cuando es por un producto de una negociación colectiva, queda en el contrato colectivo. Eso queda determinado y por escrito. Ya. Y cuando es como individual, si es que lo hubiera, siempre nosotros le pedimos, le decimos a los trabajadores que siempre tiene que haber alguna constancia por escrito, porque esto de que te doy permiso verbalmente, no anda, no me falta 2 días, yo te doy permiso, es un riesgo porque muchas veces se utiliza para decir que faltó injustificadamente y eventualmente poder despedir al trabajador. Entonces, no es necesario que firmemos un anexo, no es necesario que firmemos algo, documentos, pero basta con algún correo electrónico, basta con algún WhatsApp hoy en día, que tengamos cómo demostrar que efectivamente tenía este permiso, ¿ya? Importante decir que todos estos convenios no pueden ser menores que lo que establece el Código del Trabajo, es decir, los beneficios que se pueden otorgar por estos acuerdos entre las partes tienen como piso mínimo, digámoslo, lo que dice el Código del Trabajo. Yo no puedo pactar o negociar menos permisos de los que me da el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque en derecho laboral existe una norma genérica que es los derechos laborales son irrenunciables, o sea, el trabajador, aunque quiera, no puede renunciar a sus derechos laborales. O sea, por ejemplo, mira, un trabajador, supongamos una trabajadora que los derechos asociados a la protección de la maternidad son irrenunciables. Dijera, no, jefe, sabe que yo no me quiero tomar el permiso, no sé, el prenatal. Es imposible, porque yo tengo que hacerlo. Así es. De hecho, ocurrió un caso bien simbólico en algún momento cuando la alcaldesa de aquella época, en esos tiempos, la doctora Van Rieselberghe, quería que imagínate una alcaldesa no tomar el descanso postnatal, quería volver a trabajar inmediatamente. ¿Y qué le dijo la ley? ¿Qué le dijo? Usted está obligada, no puede renunciar a su derecho, a ese derecho, porque es un derecho de los trabajadores del sector privado y público y no lo puede renunciar. Porque obviamente eso es una garantía. ¿Por qué una garantía? Porque si no, en cualquier momento, con fin de negociar, el empleador podría pedir que el trabajador renuncie a ciertos derechos,
pero bien sabemos que en estos casos el trabajador tiene muy poco que decir en la negociación del contrato o de las condiciones. Entonces la ley establece ciertos mínimos. De ahí hacia arriba se puede negociar. Menos que eso, el trabajador no los puede renunciar. Creo que, Adriana, una vez contigo parece que lo hablamos cuando estuvimos respecto a esto de la renuncia de los derechos laborales. Sí, justamente estaba acordándome de eso. Sí, lo habíamos visto. Y estaba pensando, cuando uno pide un permiso sin goce de sueldo, ¿a qué nos referimos con ese tipo de permiso? ¿Tiene algún plazo, algún derecho también el trabajador? Eso muchas veces, el permiso sin goce de sueldo se utiliza mucho en el sector público, sobre todo cuando alguien va a hacer alguna pasantía, va a hacer un curso afuera o va a hacer un trabajo. Efectivamente, en el sector público se establece la posibilidad de pedir permiso sin goce de sueldo. Y eso significa que en el fondo es como que, entre comillas, te reservan el puesto de trabajo mientras tú generas otra actividad. No, se suspende la relación laboral, no hay pago de ningún tipo de prestación ni prestación de servicio, pero cuando se acaba el tiempo de permiso sin goce de sueldo, tienes que volver a tu trabajo o pedir eventualmente otro permiso, pero siempre tiene que ser justificado. Ya, y claro, y es justificado por un tiempo determinado, y si este se prolonga, por ejemplo, hay que volver a hacer otro permiso. Exactamente. Eso, por ejemplo, si fue al extranjero, pidió un permiso para ir al extranjero, ¿desde allá podría hacer esto? ¿Cómo es ese proceso? ¿Sí? Exacto, hoy día se puede hacer así de otra forma. Generalmente, como tú bien dices, para algunos estudios que se permite generar este permiso sin goce de sueldo. Claro. O sea, salió, lo pilló la pandemia, se tuvo que quedar y se puede prolongar. Oye, pero Juan, como tú bien dices, con alguna justificación. ¿Los trabajadores del sector privado no tendrían derecho a este permiso sin goce de sueldo? Es que no está prohibido. No, y la ley no establece la obligatoriedad del empleador de aceptar un permiso sin goce de sueldo, porque ahí les deja un poco más de libertad a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo va a depender del acuerdo entre trabajador y empleador nomás. No es obligatorio para el empleador del sector privado autorizar un permiso sin goce de sueldo. Claro, pero está la posibilidad, ¿cierto?, sujeta a no está prohibido, de acuerdo. Ajá, eventualmente se podría hacer. Así Generalmente, Juan, y a propósito de lo que tú dices, que están vinculados la gran mayoría de estos permisos a proteger, ¿cierto?, o a normas irrenunciables que tiene el trabajador, vienen o se originan básicamente en la protección, ¿cierto?, de la salud, en proteger a la familia, en algunas fechas especiales también. Me gustaría si tú nos puedes ir explicando así como uno a uno y para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda entender. Perfecto, mira, como te decía, el permiso es una cesación de la prestación de servicios que puede ser o no remunerada o muchas veces tiene subsidio. Y entonces el Código del Trabajo, ¿cómo lo podríamos estructurar o clasificar? ¿No es cierto? Atendido primero a la protección de la maternidad, es el permiso que establece la ley, la protección de la maternidad. Recordemos que ahí no solo se protege, por supuesto, a la mujer, se protege también al hijo que está por nacer. Se protege, además, ya no es tan así como la maternidad, porque hoy día se protege la maternidad, la paternidad y la vida familiar. O sea, te das cuenta que... y no necesariamente el padre y madre, sino que también puede ser un cuidador que también puede ser... Exacto, exactamente, quien por resolución judicial la asigna en el cuidado personal, custodia, claro. También puede hacer, la ley lo reconoce expresamente para hacer uso de este permiso. Claro. Entonces, la primera gran clasificación, el permiso por maternidad, paternidad o protección de la vida familiar, ¿ya? Tenemos también lo que dice en relación, como tú bien decías, Paola, lo que tiene que ver con la salud del trabajador o de sus hijos o los menores bajo el cuidado de la ley, ¿ya? Dame un segundo, Juan, dame un segundo. Vamos a precisar bien el tema del pre y postnatal que tú bien lo decías ahora y hace pocos años, ¿cierto? También permite a los papás, a los varones, digamos, que se tomen este permiso. Y la Adriana lo dijo esto, pero quiero precisarlo súper bien. O sea, cuando una persona tiene a cargo un niño y va a tomar este pre y postnatal, no es que yo diga, ¿sabes qué? Me dejaron a mi nieto y lo tengo que cuidar, sino que tiene que haber un dictamen de un tribunal de familia, ¿cierto? Que le haya entregado el cuidado, para que la gente entienda el cuidado legal de ese niño a esa persona que se quiere tomar ese permiso. ¿Es así, Juan? Correcto.
no es por de mutuo acuerdo, por un consentimiento algo del verbal. papá. No, tiene que ser una resolución judicial. Eso es lo que te autoriza a la persona donde se le entrega el cuidado personal para efectos de o tuición, como lo conoce la gente, el cuidado personal para efectos de pedir estos permisos de protección de la maternidad o de la paternidad o vida familiar. Ya. Resolución Entonces, judicial. ya, estamos de acuerdo. Es muy importante entonces que sea así, porque es una forma de acreditar que efectivamente yo o esta persona tiene el cuidado de ese niño y por ende se va a tomar ese permiso para cuidar al niño y proteger la vida familiar. Ya, Claro, pero eso yo por creo un lado. que eso, y qué bueno que lo pregunten, porque eso es un avance real de la ley, o sea, reconocer no Sí, sin solo el duda. hecho de poder decir la maternidad sanguínea o la maternidad, podríamos, física real, para llamarlo de alguna forma, sino que la maternidad o la paternidad que te otorga un cuidado personal, que es prácticamente es lo mismo, solo que no estas personas que tienen el cuidado personal se hacen responsables de todo lo que significa ese niño que está recién nacido. Claro, Estaba pensando justamente en ojos que esta, para recién nacidos. sí, estaba pensando en estos cuidadores que le asignan por un periodo de tiempo hasta que después lo dan en adopción o la familia, Claro. digamos, se hace cargo nuevamente de los niños. Claro, Justamente por me ejemplo, acordé de un caso. ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera gran clasificación, la segunda, la salud del trabajador, de sus hijos menores, y varios permisos especiales que los vamos a ver por situaciones especiales que existen respecto a ciertos trabajadores. Esa es como la gran clasificación: maternidad, protección de vida familiar, la salud del trabajador de su hijo y algunas situaciones excepcionales que las vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, para ir al detalle, ¿cuáles son los permisos relacionados con la maternidad, con la protección de la maternidad, de la paternidad y la vida familiar? Primero, el descanso por maternidad. ¿Cuáles son el descanso prenatal y los postnatales, no es cierto? El postnatal, de alguna manera, para diferenciarlo, el que existía desde siempre o desde hace años. El postnatal, que nosotros le denominamos eventualmente normal, que es el inmediatamente después del nacimiento del bebé, ¿no es cierto? Y son 12 semanas. La ley habla la gente habla de 3 meses, son casi 3 meses porque son 12 semanas, son 84 días, no alcanzan a ser 90 días, que serían 3 meses. Claro. ¿Ya? Ese es el primer descanso. Primero, el prenatal y el postnatal normal. El prenatal son 6 semanas, un mes y medio antes de la fecha probable de parto, ¿no es cierto? Que se la da el médico. Y obviamente los descansos de maternidad, si es que hubieran alguna licencia para si la mamá se siente mal, también tiene licencia y puede tener, eso es un permiso, hay un cese de la relación laboral y ahí no hay pago de remuneración por parte del empleador, porque ahí lo paga el subsidio, ¿no es cierto? El subsidio que tenga con su institución de salud. Ese es el primer gran permiso. Y ese es irrestricto, o sea, obviamente es la persona, ¿cierto? La mujer quien se toma este descanso porque es la persona que está gestando esta guaguita y que tiene la guaguita también. Entonces, hasta que nace, el prenatal a lo menos es la mujer. Y luego nace la guaguita y ahí tenemos el postnatal, este postnatal normal que tú dices. ¿Ese solo es de la madre o también es del papá? ¿O el parental No, solamente es del papá? es que bueno la diferencia que tú estás haciendo, porque las primeras 12 semanas se entiende, porque en el fondo ese es un descanso para la mamá, para recuperarse. O sea, podríamos decir, esas 12 semanas es solo para la mamá. Y a nosotros nos ha pasado unas situaciones medias trágicas de repente, que si hay parto y la guagua por alguna razón no nace, igual tiene derecho a ese postnatal de las 12 semanas, porque ese primer postnatal es para la mamá, para como que ella, bueno, obviamente claro, pero ella se recupere y es un derecho para ella. Distinto el de los, como tú bien dices, de los otros 12 semanas, que ya es otro, porque ese es un parental como más familiar de apego del bebé. Para que exista el segundo postnatal, de alguna manera tiene que existir la guaguita, tiene que estar el niño vivo, claro. ¿Ya? Porque si no está, no lo va a tener. En cambio, si hay parto, igual tiene la mujer el derecho al postnatal porque hay parto. Hay una diferencia. Oye, segunda parte, cuando el papá puede elegir. Ahí puede elegir, claro, si quiere el mamá o el papá tomarlo. Exacto. Mira, yo me quiero detener en una situación que puede resultar súper dramática, pero que es bueno que le hablemos aquí para que la gente sepa. Efectivamente, claro, tú nos estás diciendo, mira, si hubo un parto y lamentablemente ese bebé fallece en ese parto, la mamá igual tiene derecho a a lo menos estos 3 primeros meses iniciales
Yo me imagino que luego por un tema de salud mental se prolongarán ahí, pero a lo menos tiene ese tema. Pero ¿qué pasa, Juan? Tenemos, y cuéntale a la gente, por favor, si nosotros lo tenemos en la legislación, el hecho de una pérdida de un embarazo, no sé, 6 meses, 8 meses, y se perdió la guagüita. ¿Hay algún permiso, pero que tenga que ver con esto, con el Permiso maternal. permiso maternal? Bien, claro, que no sea esta licencia médica que puede ser por otros motivos, Juan. Claro, es que súper buena la precisión, porque en el fondo, para que haya postnatal de los 12 semanas, tiene que haber parto, médicamente parto. Pero si hay una pérdida, por ejemplo, natural o que no hay parto, no hay postnatal de los 12 semanas. Tiene que haber el parto, porque ese es un parto de término, digamos, porque igual hay casos, por ejemplo, que plantea Paola, una bobita de 6 meses que igual... Pero si hay parto, si hay es que yo me imagino que médicamente está determinado cuando hay un parto, cuando no hay parto. Si hay parto, me imagino, aunque sea 6, porque hay parto a los 6 meses, hay parto a los 7 meses, o sea, no... Prematuro, claro. Claro, prematuro. Entonces, igual en este caso, si hay parto médicamente establecido, hay postnatal. Si no hay parto, si alcanzó una pérdida natural o sin que haya intervención médica de alguna manera, efectivamente ahí no habría esto de la licencia, el permiso de los 12. Eventualmente podría haber una licencia médica, claro, por la maternidad, pero no este postnatal Claro, es claramente otra figura, ¿cierto? La que se daría ahí. Bueno, entonces vamos avanzando. Tenemos entonces este permiso postnatal. Y el prenatal y el postnatal, claro. Ya, prenatal y postnatal. Primero prenatal de 6 semanas. Sí. O sea, el médico te da este permiso prenatal y tú te vas al tiro con 6 semanas para esperar tu bebé. Normalmente se adelanta la fecha, nunca coinciden mucho, generalmente se adelantan. Y después viene, inmediatamente nace el bebé, un postnatal de 12 semanas, que es para, como lo decía yo, para la recuperación de la mamá y también el tema de la guagua. Antes, recordémoslo, era solo hasta los 84 días. O sea, imagínense, las mujeres que volvían a trabajar dejaban a sus guaguitas, pero pequeñitas. Po. Entonces, este realmente fue un avance, porque ahí viene la segunda patita de este descanso post-nacimiento, post-parto, digámoslo, que es el postnatal parental. ¿Y cuál es la particularidad de este postnatal? Que fue creado también para que en esto de la corresponsabilidad maternal y paternal y familiar, también incluir a nosotros los varones, a los papás. Qué bueno, ¿eh? Y eso hace poco. ¿Cuántos años es de eso? Eso, yo diría que unos 7 años, 8 años, no más que eso. No sé si fue en el primer gobierno de Piñera, si tiene que haber sido como porque fue el presidente Piñera que se estableció este postnatal. Y también fue ahí en el gobierno de también el presidente Piñera que se amplió esto, ¿cierto? Ahí, de los 6 meses, sí, ahí se amplió. Eso fue una tremenda novedad en la legislación laboral chilena, y que tiene que ver, como dice Juan, con la corresponsabilidad. Y ahí uno decide entonces si se lo toma la mamá o se lo toma el papá. Simple. Sí. Como tiempo son 12 semanas, y el papá se puede tomar a partir de la séptima. Claro. De la séptima. Se pueden compartir. De la séptima se lo toma completo. Yo he visto unas estadísticas que los hombres todavía estamos al debe con el tema del... Yo cuando nació mi último hijo no alcancé esto, porque ese otro tema que algún día yo me imagino que ustedes lo han tocado, esto de que queremos equiparar la cancha entre hombres y mujeres en el tema laboral, y muchas veces, por el hecho de existir derechos solo de la mujer, afectan a la misma mujer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una sala cuna, no quieren contratar mujeres porque con 20 mujeres están obligados a hacer una sala cuna. Y yo, que era hombre, no me tocan nada. Entonces, ahí tenemos que ir viendo cómo estas leyes se van balanceando también para que no perjudiquen finalmente estos derechos solo a la mujer. O sea, el derecho a la sala cuna, como este patente, porque también el postnatal era no es un problema, pero para algunos era un problema porque decían, no, la mujer me encarece todo. En cambio, ahora si los dos pueden tomarlo, ya no se hace esta distinción. ¿Me entiendes? Lo mismo con el ejemplo de la sala cuna. Si tenemos hombres que tengan derecho a sala cuna y que elija la mamá, que normalmente se deja elección a la mamá, va a ser una carga para el hombre, entonces ya no se va a considerar, oye, puede tener cierta cantidad de mujeres y puede tener que tener una sala cuna. Esas son cosas que tienen que ir evolucionando a medida que vamos avanzando.
Ya, Exacto. 12 semanas y el papá se lo puede tomar a partir de la séptima, ahí pueden ser media jornada, jornada completa y se puede extender hasta las 24 semanas si es que se toma media jornada. Ya hay Oye, una... Paulita, perdón, Paulita, Juan nos está dando un tema bastante bueno, aquí creo que no lo hemos tratado justamente esto, de balancear este tema de los derechos, por ejemplo, que son absolutos para las mujeres y que sea también para los hombres, para poder equiparar un poquito en el tema, ejemplo, del trabajo. Creo que Sí. no lo hemos hablado, ¿ah? Sí, hay muchas áreas, ¿cierto? Y Sí. esto voy a hacer un comentario que es feminista, pero en la esencia del feminismo, que tiene que ver con la reivindicación de los derechos. O sea, efectivamente las mujeres estamos en desventaja en muchas áreas de la vida. Todavía tenemos algunas áreas, ¿cierto?, en que los varones han tenido mejores oportunidades. Y la verdad es que sí, hay que avanzar y no significa, Juan, que seamos mejores o peores, solamente que somos iguales. Porque yo en lo personal tampoco comulgo mucho con esta figura o de este movimiento que ha distorsionado un poco lo que es el feminismo y que tiene que ver con hacer una supremacía femenina, ¿cierto? Y poco menos que los hombres no nos sirven para nada. Yo creo que tampoco es el equilibrio que tenemos que tener. Somos iguales, ni más ni menos. Eso es un paréntesis. Nada de extremos, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que completamente de acuerdo también. Sí, tenemos que balancear y no lo extremos para nada. Oye, sigamos avanzando porque se nos ha ido ya casi media hora de programa conversando. Imagínate, está muy bueno, muy bueno. Vamos a la parte de salud. Permiso de salud. No, pero todavía quedan de protección a la maternidad y paternidad a las familias. Queda el tema de el permiso que le dan al padre cuando nace su hijo, que son 5 días. Exacto, claro. Ya es el primer permiso que tampoco es muy antiguo. Yo alcancé a usar este permiso con mi último hijo, ¿ya? Y lo puede fraccionar dentro del primer mes. Y esto es un avance porque son 5 días y aquí los 5 días se los tiene que pagar el empleador, o sea, no se lo puede descontar. Aquí no hay licencia, nada. Aquí el empleador asume estos 5 días. Ya. Obligatoriamente. ¿Ya? Oye, es importante eso, aclarar que, claro, yo me lo puedo tomar. Cuando nació mi guaguita, acompaño a mi señora, ponte tú todos los 5 días, o bien me tomo 2 y después me tomo 3 más, ya. Pero no me lo puedo descontar. No, es justamente la idea del legislador que, como el primer mes es lo más complicado de la casa, cómo ordenar, la ley estableció que se tomara dentro del primer mes y se fraccionara para que se pudiera manejarse con eso. Está pensando, tiene que ir a hacer los trámites al registro civil. Por ejemplo, llevar al primer control del niño sano, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces la posibilidad de estar ahí presente al padre, que son derechos que en el fondo uno cuando piensa ahora dice, ¿cómo esto no existía antes? ¿Cómo nos demoramos tanto tiempo en poner estos derechos? Pero así como cuando uno dice, yo siempre digo, el cigarro, o sea, ¿cómo antes dejaban fumar en el bus? ¿Cómo antes dejaban fumar en el... Y ahora uno dice, ¿cómo nos dimos cuenta hace 10, 15 años de esto? ¿Cierto? Nunca en clase, ¿te acuerdas? Uno fumaba, nos cayó el carnet, pero sí, fumaba. Hasta en el hospital se podía fumar antes, imagínate. Sí, pero como dice Juan, a medida que evolucionan las sociedades, también evoluciona el ejercicio de los derechos. Entonces, el papá tiene estos 5 permisos, estos 5 días de permiso, y caballero, no se los pueden descontar. Eso los paga el empleador, y al final de mes, su liquidación, usted recibe su platita enterita igual. ¿Qué otro permiso, Juan, tenemos vinculado a la protección de la maternidad y paternidad? Por ejemplo, el permiso por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Antes, cuando no existía este postnatal de los 3 meses extendidos, se utilizaba mucho esto de la licencia médica. Y bien sabíamos que muchas veces no era real, sino que era un poco para no dejar al niño tan chico. Eso es lo que era la idea. Entonces, hoy día también existe esta licencia médica, pero por enfermedad grave comprobada del hijo menor de 1 año. También existe esta posibilidad de que se extienda hasta cuando el hijo cumple 1 año, pero tiene que ser por una enfermedad grave. Y hoy día todas las instituciones dedicadas al tema del pago son súper exigentes con este requisito. Entonces, normalmente la mujer o sea, no normalmente, pero alguna trabajadora, después de los 6 meses, también con el muy chico, presenta licencia, pero por ella. Ya no, porque no hay forma de ver el tema del hijo, porque te exige que sea una enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Y ahí se paga con subsidio, no por parte del empleador. Claro, y las instituciones pagadoras, evidentemente, en algún minuto, como dice, te llega la rocha y te pueden pedir
acreditar, ¿cierto?, que claro. efectivamente esa enfermedad sea una enfermedad grave, así definida por la ley, enfermedad grave. Claro. Ya. Ya dentro también hay un permiso que Oye, es bien específico. Oye, Juan, yo me acuerdo que se usaba mucho el tema del reflujo, antiguamente. Sí, pues. La Sí, guagua pues, tiene reflujo sí, y pasaba ahí sí. de la licencia médica. No, ahora Claro. eso es normal, po. Claro. Sí. Claro. Ya. Ya Luego de eso, tenemos también al permiso al padre o a la madre para efectos de cuando tienen un niño mayor a un año, ya hablamos de enfermedad grave del hijo menor, ahora mayor a un año y menor de 18, miren lo que estamos hablando, un hijo mayor de un año y menor de 18 años que tenga problemas de salud grave por un accidente o enfermedad grave con riesgo de muerte, ¿ya? Imagínense, y si el padre tiene los dos pueden hacer coetáneamente el permiso, al mismo hacer uso de este tiempo. permiso, al mismo tiempo, Ya, coetáneamente separado. pero Pero este ahí permiso hablas de tiene una enfermedad límite. grave. Claro, grave o por accidente o enfermedad grave, médicamente certificada, ¿ya? Por ejemplo, Ahí el sí. niño lo que era un cáncer, un accidente Claro, automovilístico que lo deje exacto, gravemente enfermo al niño Claro. mayor o menor, mayor de un año, menor de 18. Pero Juan, claro. ¿eso tiene plazo? ¿Tiene Sí, un son plazo 10 jornadas ordinarias al año, 10 10 jornadas jornadas ordinarias? ordinarias al año, O sea, ¿ya? eso eventualmente, eso no apunta al cuidado permanente, sino que Eso más yo bien No, te iba a apunta decir. a claro, llevarlo al médico, no sé, claro. Que en claro. algunos momentos Pero, puede tener posibilidad porque en el fondo, insisto, aquí no estamos hablando de permisos que establece el código, pero eventualmente la licencia que tiene que ver con la enfermedad del padre o la madre no tiene nada que ver con esta que Claro, es enfermedad del exacto. hijo. Esto claro. estamos hablando de otra cosa. Sí, Permisos establecidos por la ley. Y después dice el código que esto sí está pagado por el empleador y que se tienen que recuperar como hora extra, o si no se recupera, se puede hacer el descuento en la remuneración, pero máximo 1 hora por mes. oye, pero no me ayude tanto, padre, o sea, en realidad es bien, me acordé de un chiste con esa expresión. Estamos bien al debe ahí, porque efectivamente, Sí. ante una situación dramática, a ver, partamos de la base que entendemos que un trabajador en una empresa, ¿cierto? Tiene que trabajar, cumplir su función y todo lo que tú quieras. Pero en este permiso, si bien es cierto, sí, sirve, se utiliza, pero no nos ayuda Al sustancialmente en la cuidado. situación. O sea, nosotros entendemos que la empresa o el empleador no es una institución benéfica, estamos claros, Claro. pero ahí se nos produce al tiro ese ruido, o sea, igual no sé qué tan útil será sabiendo que si yo tengo un hijo, ni Dios lo quiera, grave, ¿cierto? Voy a estar, de repente uno se dedica en cuerpo y alma a eso, pero por otro lado tengo que tener ingresos para cubrir Así los Yo gastos de esa pensaba, enfermedad. sí, y yo pensaba, y ese médico que está atendiendo a ese niño, ¿le puede entregar una licencia médica a la mamá? ¿Puede ser? por motivo de la enfermedad de su hijo, no. Po. No, No. porque eso es lo que explicaba Juan, que esto está No, relativo a la salud del niño. Pero claro. bueno, es bueno informar que esto existe y que se puede hacer Una uso de buena ese manera de permiso. usar, claro. Entonces, Si y el eso es tema lo es que estamos haciendo. cómo compatibilizamos la terrible situación de tener un hijo enfermo Claro. con el derecho del empleador de su actividad económica. Claro, Porque, como dice, precisar a la gente que nos está viendo y escuchando que aquí estamos hablando de derechos laborales para que usted aprenda, porque el tener un hijo enfermo es una situación que va mucho más allá, que tiene que ver con la Claro. calidad de la atención de nuestra salud, con el deterioro que se produce en la dinámica familiar, pero es otro tema. Estamos informándole a usted aquí en claro, Pacífico Televisión, en Radio Nueva Aurora, Red Bio Bio, en Radio Violeta Online, sobre estos derechos que usted tiene que eventualmente los pudiera tomar. Ya, estamos entonces con este permiso del hijo, por enfermedad del hijo, digamos, y tenemos algún Grave. otro ya, sí. grave. Y aquí también para hacer el link, lo que decía Adriana, también para aquellos padres o madres o terceros que tengan la resolución judicial del cuidado personal de un menor en estas condiciones, para dejarlo también claro, ¿ya? Bien, Ya. perfecto. También tenemos el permiso cuando él o la cónyuge o la conviviente civil o el padre o madre trabajador están desahuciados o en estado de terminal, ¿ya? Es lo mismo que el anterior, el mismo permiso, pero en este caso no es pagado, Ya. no O es sea, remunerado. pero cuando está enfermo, ¿quién, Juan? Si me puedes repetir, perdón, me El El distraí un mismo poco. cónyuge, trabajador, ¿o no? el cónyuge
el cónyuge, o él, obviamente, el cónyuge, la conviviente civil, o el padre o la madre del trabajador. Aquí se amplían. Nosotros tenemos al hijo menor de un año, por eso hablamos aquí de protección de la maternidad, paternidad y de la vida familiar. Sí. Aquí se involucra la familia, el cónyuge, la conviviente civil, el papá, la mamá del trabajador está enferma, también tiene derecho a este permiso, pero en este caso no es remunerado, salvo que se puede recuperar un sistema de recuperación de hora o algo por el estilo. Claro. Ya, pero el brillo, claro, el brillo es que la gente no pierde la pega, porque de repente yo le puedo, ¿sabes qué? Yo tengo que llevar a mi mamá, no sé, a Concepción, al médico todo el día, y me tienen que dar ese permiso, aun cuando me lo puedan descontar, pero por lo menos no me van a echar por faltar. Claro. Ya. Y por último, el último permiso que dice relación con la protección de la vida familiar, el que dice relación que para los padres trabajadores y o cuidadores, volvemos al punto que decía Adriana, cuidadores de un menor con discapacidad inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad o de personas mayores de 18 años con discapacidad mental, ¿no es cierto?, por causa psíquica o intelectual, multidéficit o que presenten dependencia severa. También existe este mismo derecho de permiso, pero tampoco es remunerado en este caso. Pero existe la posibilidad para ya mayores, pero que tengan problemas de tipo multidéficit o dependencia severa. Ya. Y estos permisos corren, ¿no? Este derecho a permisos corre para que la gente lo sepa, porque también hay muchos empleadores que nos pueden estar escuchando, que a veces no saben el detalle. Entonces, sirve para grandes empresas como para una pyme que tiene un trabajador. Absolutamente. Qué bueno que dijiste eso. Nosotros lo que hemos tratado de aquí de ser orientar derecho al trabajo, pero aquí no se orienta ni a todos. Esto es trabajadores, no trabajadores, empleadores, a todos, para que sepan de la existencia de estos derechos y no estén discutiendo porque no los conocen o no han escuchado hablar de ellos. ¿Ya? Usted le puede decir después, señora, a su jefe, es que yo lo escuché en el programa de la señorita Paola con la señorita Adriana. Así que... Exacto. Yo no recuerdo. Don Juanito, el abogado, lo dijo. Sí, él lo dijo, sí. Está grabado el curso. Yo tengo una duda. Parece que lo había mencionado. Este permiso uno lo tiene que pedir con mucha anticipación. ¿Hay plazos para pedirlo? Por ejemplo, si a mí me llaman y me dieron la hora hoy día para mañana, ¿puedo pedir ese permiso de un día para otro? Claro, normalmente se piden con una semana de anticipación. O sea, ¿para qué? Claro, o sea, tiene que pedirse con una semana de anticipación para efectos de que el empleador también pueda coordinar reemplazo y todo lo que significa eso. Ya, sí, porque a veces las enfermedades no esperan, digo yo, y... Claro, o sea, pero es que por eso le digo, normalmente, porque si es una urgencia, obviamente, lo importante, como decía Paola, es que el trabajador va a estar justificado. Si él sale y dice, no, es que le aviso, siempre la idea es que con un tema de cortesía, avisar, tratar de que sea lo antes posible, pero si es una urgencia, es que lo que pasa es que si nos vamos a la ley, cuando la ley habla de que uno abandona su trabajo y así entrar a estos permisos, siempre el despido tiene que ser, o el abandono, o dejarla por una causa injustificada. Pero si yo me llaman del colegio que mi hijo está grave, tiene un riesgo, y yo salgo de mi empresa y después demuestro que lo llevé a la clínica y todo, es absolutamente injustificado, pero no tiene que ver con el permiso, porque es una cuestión de sentido común, de humanidad. Claro. Pero aquí lo que se hace es establecer estos permisos para que tengamos claridad que existen y que los podemos ejercer. Esos serían todos los permisos que tienen relación con la maternidad, paternidad y la vida familiar. En cuanto a la salud, Juan, también tenemos algunos derechos ahí, algunos permisos. Nos vamos a ir para que usted nos escuche de corrido explicando, porque el tiempo se nos ha pasado volando en este programa. Estamos súper entretenidos. Increíble cómo pasa el tiempo, ya. Permiso para exámenes médicos. Ese es un permiso que medio día de permiso, una vez al año, durante la vigencia de la relación laboral, ¿no es cierto?, para someterse a exámenes, en el caso de las mujeres, mamografía, en el caso del hombre, el examen de próstata, ¿no es cierto? Y ahí también se pueden hacer otros exámenes, como por ejemplo medicina preventiva, como el examen de Papa Nicolau, y se pueden hacer, no es requisito que se vayan a hacer a instituciones públicas o privadas, puede hacerse en cualquiera. Cualquiera, ¿ya? Ya, ese es un permiso también, medio día, una vez al año, ¿ya? Si tengo un contrato de menos de 30 días, tiene que ser un contrato sobre los 30 días. Ya, súper bueno, porque a propósito de esto que le encanta a la María Adriana de prevenir en salud,
ahora se está cada vez más adaptando esta costumbre, ¿cierto? Adoptando, perdón, esta costumbre de una vez al año hacernos un examen, un chequeo, un chequeo, una revisión técnica. Entonces, finalmente, yo le puedo decir a mi empleador, ¿sabes qué? Saqué hora para verme el colesterol, la diabetes, la mamografía, el PAP, todo, y media mañana entonces, o sea, perdón, mediodía está obligado a dárselo, y sí que se pide con una semana de anticipación y tiene que ser mediodía y es pagado por el empleado. No puede descontarte ese mediodía que trabaja. No se lo ya, bien. ¿Sabes que yo quiero hacer ahí un alcance, Paulita, tú que lo comentabas, que ahora los CEFAM están haciendo operativos médicos o gestos EMPA, y que son súper útiles, por último, para hacer un chequeo preventivo, como bien decía, claro, algo más acucioso, como un PAP o como un examen de próstata, obviamente tienes que pedir hora, pero están estas instancias, así que el empleador averigüe, los CEFAM están haciendo, así que incluso los procesos de vacunación, igual la influenza u otros, también están en las empresas. Ahí nos va a contar Juan el tema de las inmunizaciones igual. Ya, sí. Entonces nos podemos ir a tomar exámenes en el ámbito de la salud. Mediodía. Sí. Mediodía. Y usted una vez al año. Permiso para inmunizarse, ¿ya? ¿Por qué hablamos de inmunizarse y no vacunarse? Porque un proceso de inmunización, como por ejemplo, el COVID, no es una sola vacuna. Han sido 3, 4 hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, la ley estableció que ahí hablamos de permiso para inmunizarse. ¿Por qué? Porque te dan medio día para la vacunación. Pero eso quiere decir que el proceso de vacunación son 3 vacunas en el año, son medio día por cada vacuna, porque es un permiso de inmunización, no de vacunación, ¿ya? Que quede claro eso. El permiso de inmunizarse significa que tienen que ser, sí, programas estatales del gobierno, no cualquier proceso de inmunización que uno particularmente quiera hacerse, sino que, por ejemplo, el COVID es obligatorio, entonces uno podría pedirle a su empleador medio día para salir a vacunarse por el tema del COVID, si le falta la 4ª dosis. Ahora, todo esto tengo que justificarlo. En el caso de los exámenes tengo que llevar alguna manera de demostrar que tuve la hora, que me tomaron los exámenes, no necesariamente los resultados, porque eso es íntimo, pero eso va del derecho a la privacidad de las personas. Entonces, no los resultados, pero sí que me tomé el examen, que tal día concurrí. Claro. ¿Ya? Lo mismo para la vacunación, pues, ¿me entienden? Entonces... Yo quiero hacer un alcance, ya que está hablando del COVID, mencionar también que por la ley 21.342 está, no sé si lo va a mencionar, el permiso para ir a realizarse un PCR. Eso sí, también está dentro del... Es que también... Qué bueno que diga eso, porque lo que pasa es que nosotros estamos hablando de los permisos del Código del Trabajo. Ya. Pero existen diversas normas que establecen algunos otros permisos. Por ejemplo, el que tú muy bien señalas, ¿me entiendes? Pues, eso no está en el Código del Trabajo. Pero son cuestiones especiales, claro. ¿cierto? Pero que por ley tienen que darle el permiso. Existe, por ley existe, por lo tanto tiene derecho al permiso. Claro. Ya. Entonces yo le digo, mire jefe, me voy a ir a vacunar hoy día, mi permiso. ¿Me lo pagan ese? Sí, ya. Absolutamente. Y después, cuando me toque la otra dosis, o para cualquier... Ojo que esto tiene que ver, Juan, entiendo, con campañas públicas de inmunización. Exacto, sí, muy bien. En el fondo no es cualquier proceso de inmunización, tiene que ser campañas establecidas por el Estado, por el gobierno, en el fondo, Ministerio de Salud principalmente. Esas campañas que son obligatorias, el trabajador tiene permiso para inmunizarse. Sí. Que en este caso, por ejemplo, sería lo más común ahora es la influenza y el tema del COVID. Eso sería como lo más común, porque efectivamente son campañas públicas que están vigentes, ¿cierto? Muy en boga, por cierto. Pero ojo, que ahí entiendo que la influenza no es para todos, es para algunos grupos de la población. Si está dentro del grupo etario. Exacto. O de riesgo, hay algunas empresas hay algunas empresas que sí tienen que estar dentro del grupo de riesgo. Exacto. Y además que la empresa, además que si lo vemos como un beneficio, como bien decían ustedes, lo que aquí se pretende es prevenir que todos nos resfriemos. Entonces la única manera, por ejemplo, que agarremos una influenza fuerte y que la empresa pierda 3, 4 trabajadores por el contagio tan fácil, es vacunando. Entonces el empleador tiene que tener conciencia de que en el fondo eso es un beneficio también para él, sin duda para el trabajador, pero también para él, porque va a permitir que esos trabajadores no estén, que no se van a enfermar, van a salir con licencia médica por 15 días mínimo y va a ser peor después para la empresa. Peor. Bien. ¿Qué otro permiso de salud tenemos, Juan? No, hasta ahí llegamos.
pide una cosita, muy bien decía que lo que nos estamos refiriendo ahora son permisos del Código del Trabajo, ¿cierto? Sí. Pero igual hay algunas leyes que hacen, digamos, obligatorios ciertos permisos, como era el tema del PCR. Y me acordé de otro, que la ley 16.744 menciona también que que el empleador tiene que realizar exámenes ocupacionales. Cuando los envía, por ejemplo, a realizar esto a las mutualidades, eso también corre por cuenta el permiso le da a la empresa, digamos, para ir a hacerse este examen. Que eso también es como no es que le descuenten horas para ir a hacerse ese examen. Bien. Claro, no, lo que hace es que hay ciertas empresas que tienen que es parte del trabajo, si te das cuenta, sí, ahí lo que pasa es que la empresa exige un examen preocupacional. Si está trabajando ya, la empresa no podría descontarle por enviar a hacer el examen porque es parte de lo que ellos mismos están exigiendo. Exacto. Por ejemplo, un trabajador que va a hacer un trabajo en altura, ahora vienen muchas paradas de planta, por ejemplo, entonces le exigen, Paulita, por ejemplo, para subirse un andamio, que tienen que haber pasado por un examen de altura física, por ejemplo. Entonces, los envían ya a 15 trabajadores, por ejemplo, de la mutualidad, y eso demora una mañana completa, y eso no se le debe descontar. Y lo otro que me acordé, por ejemplo, por un permiso para capacitarse. Eso también está dentro de un derecho, digamos, que no se debe descontar de la remuneración. Sí, pero es que todo depende, por ejemplo, porque si a uno lo capacita, es que ahí vamos no dentro de los permisos establecidos por el código, pero si a mí me quieren capacitar para desarrollar determinada acción dentro de la empresa, o sea, la empresa está obligada a enviarme a una capacitación como parte de exigencia del contrato. Entonces, cuando yo me capacito porque la empresa me lo pide, estoy trabajando para la empresa. Claro. Por lo tanto, parte de mi trabajo es capacitarme. Por lo tanto, más que un permiso, lo que hay ahí es como una prestación de servicio desde otro punto de vista, que es la capacitación. Que es distinto, por ejemplo, si yo estando trabajando quiero estudiar una carrera, una segunda carrera, ¿cierto? Eso ya va por cuenta mía y estudiaré en otro horario y todo. Claro, ahí, claro. Claro, bien. Perfecto. Bien, entonces también es importante. Esos serían los permisos de salud, de médicos. Ya, importante saber entonces que usted tiene estos derechos, vaya, aproveche, hágase sus exámenes preventivos, no va a tener problemas para irse a vacunar, porque esto también ha sido, como está tan en boga esto de la vacunación contra el COVID, de repente la gente dice, no, es que yo no he ido porque trabajo, o porque no me dan permiso en el trabajo. Bueno, tiene permiso, señora, no se preocupe, puede ir. Y casos especiales también establece el Código del Trabajo que hay algunos permisos, Juan, que tú nos pasas a detallar en este momento. Claro. Aquí tenemos a todos nuestros amigos bomberos. Es un buen permiso. Yo creo que este también es un permiso relativamente joven, por decirlo de alguna forma, porque nosotros teníamos muchas causas en que el trabajador en su calidad de bombero asistía pero no podía asistir porque en el fondo el empleador lo podía despedir por abandonar el trabajo, porque aquí sí que no hay ninguna previsión de que puede existir así, se ocurre el accidente por el incendio de un momento a otro, ¿ya? Claro. Entonces, no puede estar llamando, pidiendo permiso con su calidad de bombero. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué estableció el código? Que los trabajadores que se desempeñan como voluntarios del cuerpo bombero, ¿no es cierto?, están facultados para acudir a estos llamados de emergencia, ¿no es cierto?, de accidente, incendio u otros siniestros que ocurran durante su jornada de trabajo, ¿me entiendes? Y eso, y esto sí es remunerado, ¿ya? Aquí sí es remunerado porque en el fondo nosotros no tenemos un cuerpo de bomberos profesionalizado, nosotros somos voluntarios, tenemos un cuerpo voluntario, cuerpo de bomberos, por lo tanto... Más encima no le va a perjudicar esto, de que más encima le descuenten la hora de trabajo, No, claro. Y ojo, pasaba mucho si era, porque volvemos al punto que aquí también el empleador, él guardaba su bolsillo, si no está, ya muchas veces lo despedía, pero hoy día no, sabemos que tiene... Esto es nuevito entonces, es relativamente nuevo. Es relativamente nueva esta ley. Es nuevo. Yo diría que no diría más de 5 años, 6, claro, con la pandemia uno ya los tiempos los tiene medio perdidos, pero por lo menos 5 años. Sí. Hay 2 años que no existen en la humanidad. Claro. Oye, mira, Juan, pero mira, yo quiero entender esto de los bomberos. Efectivamente, de perogrullo y de sentido común, todos lo entendemos, ¿cierto?, la función que cumple bombero. Pero me asalta algunas dudas. Por ejemplo, si a mí me contratan, a un bombero lo contrata un señor
¿yo tengo que informar en ese acto que soy bombero o no? Porque claro, después le puedo salir, ¿sabes, jefe, soy bombero? Y el jefe decir, chuta, ya, pues obligado a darte permiso. No, no te pueden preguntar si eres bombero. O sea, si a ti entraría, es como cuando le dicen a usted Es mujer, como cuando, exacto, por eso te pregunto, porque está no va a embarazada, faltar ahora puede tener el guagua. claro, porque no va a faltar el empleador que te pregunte, ¿usted es bombero? Y si uno dice que sí, no, este ya no me conviene. ¿Te fijas? Ya, Claro, no me pueden preguntar si no te soy o pueden no preguntar. bombero. Ya, y lo otro, por ejemplo, bueno, yo asumo también que en el caso de los bomberos hay una conciliación ahí de las funciones, porque yo me imagino, no sé, pues si el bombero es un médico y cuando lo llamaron a emergencia el gallo estaba operando, difícilmente va a partir rajado a la emergencia de los bomberos. Claro, es que lo que pasa es que la ley, bueno, ahí tenemos que recurrir al sentido común, que es el menos Claro, común de los sentidos, pero en el fondo el trabajador tiene que tener responsabilidad, que no puede dejar algo que se va a quemar y o se va a la empresa claro. a producir un accidente, tiene una responsabilidad con eso. O sea, me imagino que los bomberos tienen claro ese tema. O sea, yo puedo salir, pero dejaré a alguien encargado de alguna situación de Y está seguridad previamente acordado, comunicado, no, claro. no causar algún perjuicio mayor, ¿ya? Claro. Ya, bien, entonces hay esta Permiso para los posibilidad bomberos. que no le tienen que descontar, que me parece súper bien que la ley haya protegido entonces a bomberos en ese tema. Pueden ir a capacitación, pueden ir a emergencia, y esto contempla, por ejemplo, porque los bomberos a veces los mandan mucho a capacitaciones, los mismos bomberos. ¿Incluye este permiso ir a No, capacitarse? Ya, no, solo llamados de, como dice la canción, llamados de emergencia. ya, Ya. ya, bien. ¿Ya? Otro permiso, que es bien simple, aquellos trabajadores trabajadores que son estudiantes, que son los contratados bajo un artículo especial del código cuando son estudiantes, tienen Bueno, ser permiso, práctico. por ejemplo, pero también cuando son contratados y son estudiantes para efectos de rendir sus exámenes. Ya. ¿Ya? Tienen permiso, ellos pueden pedir permiso para rendir sus exámenes. No es remunerado, si esa jornada de trabajo no es remunerada, ¿ya? Permisos sindicales. Aquí también hay permisos sindicales para los directores y delegados. Tienen permiso necesario, obviamente, para ausentarse de las labores, para ejecución de labores en su calidad de sindical, ¿no es Dirigente, cierto? claro. Fuera de su trabajo, en 6 horas semanales al director y 8 horas tratándose de directores de sindicatos de 250 o más trabajadores. 6 horas mínimo o 8 horas cuando son un sindicato de 250 o más trabajadores. ¿Ya? A la semana, ¿ya? Y esto dice relación, se puede exceder esto, o sea, tener más permiso que esta hora, cuando son citados por instituciones públicas, por ejemplo, a reuniones de la Inspección del Trabajo, a capacitaciones de la Inspección del Trabajo, los dirigentes sindicales tienen más horas de ausentarse y efectivamente, en ese caso, es remunerado, pero ¿quién paga esa parte de la remuneración? El sindicato. Ya. Y ahí Pero, solamente los sindicatos, por ejemplo, los comités paritarios, ¿no? ¿Eso no aplican? No aplica. ya, No, o sea, lo puede pagar el sindicato y bueno, lo importante es nuevamente, como lo decía anteriormente, que el trabajador tiene protegido, digamos, su fuente laboral. Es decir, Exacto. si él falta porque fue una reunión o algo en su calidad de dirigente sindical, obviamente no lo van a despedir y va a tener esa estabilidad a lo menos, que finalmente Claro. está trabajando también por los demás trabajadores, valga la redundancia. Exacto. ¿Qué otros casos especiales contempla la ley, Juan, en el caso, por Aquí ejemplo, ya, de sí, aquí nacimiento, fallecimiento? qué buena, bueno, aquí llegamos a la última parte de los permisos que dice relaciones con estos permisos especiales, ¿ya? Que son aquellos que en el fondo se establecen por, como dice su nombre, por acontecimientos especiales. El más terrible, la muerte de un hijo, ¿ya? Aquí son 10 días corridos desde el fallecimiento que se otorgan al trabajador. ¿Ya? Yo quiero reiterar que esto es lo que dice el Código del Trabajo, más allá de la situación terrible que yo me imagino que debe ser y que generalmente a lo mejor no generalmente, va a traer se va a resentir, ¿cierto?, la salud del trabajador y lo más probable es que esté con licencia un buen tiempo. Pero esto es a lo menos lo que dice el Código del Trabajo, ¿sí? Claro, lo que dice el Código del Trabajo y lo que dice el mínimo, que eventualmente pudieran haber otro tipo de ¿cómo se llama?, de
de permiso extensivo por parte del empleador o acuerdo con el empleador sin ningún problema. O sea, estamos hablando de 10 días mínimos. Si el empleador le quiere dar más, eso es un resorte del empleador. 10 días mínimos que la ley exige que se lo otorguen y que van a ser pagados por el empleador. Bien. Eso ¿Ya? en el caso del fallecimiento de un hijo. De un ¿Y de hijo, otros parientes? También tenemos el permiso por muerte del cónyuge o el conviviente civil, ¿ya? Aquí son 7 días. Ya. Oye, Juan, ¿y esto está solo referido a cónyuge o conviviente civil? Porque recordemos que son estatus legales, esto, digamos, de estar casado legalmente o tener un acuerdo de unión Conviviente civil. civil, sí. Si es mi pareja nomás, un conviviente de hecho, como para que me No. entienda, señora, a la Tiene chilena, que haber ¿no? unión civil. No, tiene que haber alguna unión civil o matrimonio. Ya. matrimonio. Ni aunque yo lo acredite que fue mi viejito de hace 20 años, pero No. vivíamos así nomás, ya, ok. No, en este caso son derechos relativamente estrictos desde ese punto de vista, que son aquellos que dice el código nomás. Ya, bien, perfecto. se entiende. Ya, también tenemos el permiso Estamos hablando de 7 días hábiles para el caso de la muerte del hijo en periodo de gestación. ¿Te acuerdas que habíamos hablado? No hay postnatal, no hay prenatal, pero sí hay un permiso de 7 días en el caso de muerte de un hijo por gestación. Ujú. ¿Ya? Ese también es un permiso especial, ¿ya? Y hay un permiso que se modificó hace poquito, nosotros por eso, ¿te acuerdas que nosotros siempre decimos que traemos noticias, siempre traemos alguna noticia reciente? Bueno, el 9 de mayo recién pasado fue publicada la ley que modificó el permiso, o que estableció, modificó el permiso de por la muerte del padre o la madre del trabajador, pero agregó al hermano, ¿ya? Agregó al hermano, que no estaba antes el tema, y eran 3 días, y ahora le dio 4 días por caso de fallecimiento del padre o la madre, y agregando a los hermanos, que no existían antes, no había permiso por los hermanos, hoy día sí hay. Ya, bueno. ¿Ya? Bien, perfecto, porque también es un un derecho, derecho, sí, ¿cierto? sí, y es un claro. derecho, imagínate, Sí, es un qué buen tema hemos tenido hoy día, Paulita, pero imagínate, ya son las 9:31, no estamos Oye, pasando. ahí al switch a nuestra querida Alba Candia, espéranos un ratito, Sí. Alba, vamos a elegir y no termina. Nos queda lo último, bueno, después de pasar de la parte de los fallecimientos ¿De la parte naturales, trágica? vamos a Sí. pasar a, no sé si trágica o no, pero al permiso por Depende del lado que lo mires. a la muerte natural, a la muerte civil, no sé, de soltería. Claro, no, ahí ya pasamos al permiso cuando por contraer matrimonio, ¿no es Oye, cierto? ese es un chiste muy de abogada. Sí. O celebrar un acuerdo de unión Se entendí civil. claramente. Claro, son 5 días hábiles por el tema de la celebración del matrimonio. ¿Matrimonio ¿Ya? y acuerdo de unión civil también? Sí, sí, ¿Y eso exacto. se toma de una vez o puede ser después? No, ese se toma, son corridos, exacto. Ah, ya. Eso es para la luna de miel. Claro, y se pide, oye Juan, y se pide desde la fecha en que se celebra este acto. El matrimonio. Oye, no lo puedo pedir antes como para preparar mi casorio, no. No. Desde el día X hacia adelante, alcanza para salir a dar una vueltecita de luna de miel. Volvemos al punto de que es un cambio de vida también el matrimonio, entonces para adaptar, para guardar cosas, para ordenar, no sé, para... No sé. Para regalonear. Claro. Claro, para los primeros días. Claro. Así que ese es el permiso por matrimonio o por acuerdo de unión civil. Ya, y tenemos los últimos por nacimiento. No hay permiso. Bueno, lo que habíamos hablado del postnatal y todo eso ya es distinto. Los 5 días del papá que lo tiene, del padre que lo tiene. Lo hablamos de nada. Perfecto. Eso sería el permiso por nacimiento. Eso en términos generales son los permisos que establece el Código del Trabajo. La verdad que cuando nosotros conversamos, no sé, Paola, y dijimos qué tema, nos pusimos como los dos, dijimos permiso al instante, dijimos permisos laborales. Y yo me acordé porque existía la ley, pero no lo había pensado en un primer momento, pero es súper interesante en realidad esto de los permisos, porque son hartos permisos, pero no todos los conocemos. Exacto. Hay algunos que estamos al debe, yo creo que hay algunos que hay que extenderlos un poquito, sin duda, pero en definitiva
todo sirve, ¿cierto? Vamos avanzando. Sí, hay algunos que yo en detalle desconocía. De hecho, Sí, Juan nos trajo también yo. esta primicia respecto de los fallecimientos, que también se incluye permiso por el fallecimiento de un hermano, ¿cierto? O Claro. hermana, que es importante también. Estamos, como dice María Adriana, por ahí de pronto muy al debe. Nuevamente, en más de alguna ocasión desde esta tribuna hemos hecho también el llamado a nuestros parlamentarios. Usted sabe, señora, señor, que las leyes se construyen en el Parlamento, ¿cierto? En la Cámara de Diputados, en el Senado, entonces Sí. también el llamado es a ellos, porque en definitiva ellos son quienes tienen que elaborar las leyes que nos sirvan y que nos protejan a todos. Así que ha sido una bonita charla, ha sido una charla Así es. muy ilustrativa también. Yo quiero agradecerle a Juan porque siempre tiene esta gentileza de estar aquí con nosotros y de tener esta pedagogía también, Juan, de que tú nos explicas claramente y en términos sumamente sencillos lo que necesitamos saber. No sé si se nos queda algo en el tintero, unas palabras al cierre de nuestro invitado. Sí, no, muy brevemente, como siempre, yo parto y termino siempre diciendo agradecido de la invitación, agradezco esta oportunidad que me dan, siempre es bueno que la gente conozca sus derechos, e insistirle que nosotros somos la Defensoría Laboral, que estamos ubicados en Los Carreras 395 esquina Lich, estoy pasando el dato para que me den un minuto, segundo piso, estamos con atención presencial de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de 3 a 5, todos los días atendiendo directamente si quieren ir, o a los teléfonos, al celular que siempre lo damos, que es el más 569 71 02 6373. Más 569 71 02 6373. Y o red fija al 43 252 54 40. 43 252 54 40 o 41, cambiando los últimos dos números, aquí en Los Ángeles. Así que agradecido de esta oportunidad e invitarlos que vayan a conversar de estos temas, que vayan a preguntar, no pierdan cuidado, que siempre tenemos la gente. No hay que pedir hora, nada, hay que presentarse y uno lo atiende. Oye, agregar que ustedes tienen asiento aquí en Los Ángeles, pero que también atienden a todas las comunas de la provincia de Biobío. Así es, así es. Y como les digo, sin pedir hora, tienen que ir nomás, se van a cualquier horario dentro del que les mencioné. Ya no hay restricciones en estos momentos, no, digamos, de poder exacto, no hay ninguna restricción, solo tienen que concurrir y ir y se les va a atender, se les va a orientar y sin ninguna duda nos vamos a dar el tiempo para atenderlo ahí mismo. Y además, si usted dice que va de parte del programa, que nos escuchó en la tele o en la radio, lo van a atender mejor todavía. Oye, importante recordar eso, si usted, por ejemplo, ha visto vulnerado alguno de los derechos de los permisos que vimos hoy día aquí en el programa o cualquier otro derecho, o si usted tiene una duda, de repente una consulta, a veces nos da un poco de susto firmar algún documento en el trabajo, tenemos dudas respecto de una determinada situación, vaya, ¿cierto?, a la Defensoría Laboral y le van a resolver sus dudas y de ser necesario ahí le van a indicar los pasos a seguir. Agradecida, Juan, nos pasamos hoy en día, pero conversando largamente. Vale la pena. Sí, vale la pena. Yo le pido a usted, por favor, que comparta este video que queda colgado aquí en las redes sociales, como siempre, agradeciendo a Pacífico Televisión. Estamos en televisión a través de Pacífico Televisión, a través de Radio Nueva Aurora y a través de Radio Violeta Online. También usted nos puede escuchar. Gracias, Juan. Gracias, María Adriana. Nos vemos el próximo martes a las 20:30 horas. Compartan el video entonces, que estuvo súper bueno. Compártanlo. Saludos, buenas noches. Chao, muchas gracias, buenas noches. Chao, Adriana, chao, Paola. Chao, Juan. Pacífico Televisión presentó Socialmente Hablando. Con la conducción de Paola Ortiz. Y la participación de María Adriana Medina.